varias expusieron realidades concretas, incluyendo organización, maternidad, vida y mujer, también lo que hablaban acá de inicial, acerca de derechos laborales, como ustedes señalaron, que han conquistado trabajadores y trabajadoras y que se podrían ver derechamente o sea, perjudicados, como el derecho a la cuna. Acá se dio ejemplos concretos. ¿Ustedes han podido ver eso, por ejemplo, en la Central Unitaria de Trabajadores, que podría ser un riesgo a derechos adquiridos? Sí, claro, nosotros hemos visualizado que efectivamente las modalidades, es que yo creo que hay que clarificar que uno no está en contra de la modalidad del trabajo, sino que está en contra de las condiciones que este conlleva. Y si efectivamente yo traté de hacer una introducción bastante amplia de la situación de hoy día, si esto contribuye o si tenemos las condiciones como Estado, porque esto no es un tema solo de un gobierno o de otro, sino que de, como Estado de hacernos cargo de que efectivamente este tipo de trabajo tenga una regulación. Y ahí se me olvidó también plantear algo que creo que es importante. A veces las organizaciones sindicales nos toca quizá ir en contra de cuestiones que son culturales. Ver a mujeres, yo entiendo el tema de la maternidad, pero que quieren estar en su casa por estar con sus hijos, pero que no están midiendo el daño psicológico, hay una institución o hay una organización que también debe plantearlo. Lo vivimos a diario con el tema de las jornadas laborales, en que a veces hay trabajadores y trabajadoras que por necesidad económica tienen más, dijéramos, hacen horas extraordinarias, sin infinitas, dañando su salud física y mental. Y el labor de la organización sindical también es plantear eso. Es plantear que frente a situaciones que pueden quizás generar conveniencia desde el punto de vista material, de los traslados, de otras cosas, hoy día no tenemos las condiciones para asegurar trabajo decente y todas sus dimensiones que este plantea. Respecto de las salas cuna, efectivamente ahí tenemos un problema donde efectivamente la Corte Suprema señaló la no procedencia del bono compensatorio de sala cuna, ¿cierto?, cuando se está en modalidad de teletrabajo. Y efectivamente eso podemos mencionarlo como un retroceso en estas materias, ya que efectivamente yo creo que ha sido una lucha por parte de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, el conseguir estos beneficios, que sin embargo, aun cuando no están exentos, ¿cierto?, de algunos problemas, como por ejemplo que en Chile la sala cuna, ¿cierto?, la costea al empleador solamente cuando tiene 20 trabajadoras. Efectivamente, eso es un problema del punto de vista de que eso podría ocasionar perfectamente una discriminación a la hora de otorgar, ¿cierto?, este bono, ya que efectivamente el empleador podría no contratar, por ejemplo, a mujeres para evitar efectivamente el pago de este derecho. Sin embargo, en estas materias creo que es necesario regularlo expresamente porque efectivamente no podemos hacer esta discriminación a la hora de que la mujer esté teletrabajando al no otorgarle un derecho, cierto, que por ley estaba señalado expresamente. Me gustaría preguntarle en particular a FETRECAL en el sentido sobre el estudio que habían planteado y que de alguna manera en su exposición en específico se ve muy clara una asociación entre situaciones de violencia, particularmente hacia las mujeres, ¿cierto? Y el contexto del teletrabajo. Entonces queríamos ver si podían ahondar un poco más con respecto a esas formas de violencia y cómo ven ustedes la asociación, digamos, o los riesgos que se generan entre la condición de las mujeres trabajadoras, digamos, violencia y teletrabajo. Eso aparte es parte del estudio que se hizo porque salieron esos hallazgos dentro de las preguntas que se le hicieron a las trabajadoras y a los trabajadores, pero en general a las compañeras, a las trabajadoras, y que tenía relación no tan solo con la violencia intrafamiliar dentro de su hogar, que también tiene relación con la violencia que ejercen los empleadores a las trabajadoras para efectos de, porque como aquí se ha mencionado y varias han mencionado este beneficio o este favor que te hago, que te doy teletrabajo para que te quedes en tu casa, para que puedas cuidar a tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces eso, de alguna forma, lo que se hacía era generar, negociar estas condiciones individuales con las trabajadoras y de alguna forma eso iba relacionado directamente con las remuneraciones que tenían las trabajadoras y la baja de alguna forma que se iba generando a propósito de esta condición que planteaban los empleadores a las trabajadoras. Y eso salió mucho en este estudio de parte de las trabajadoras.
solo que quería una cosita, a propósito de lo que la Karen mencionaba, yo creo que es muy preocupante porque el tema de, en sí el teletrabajo ha sido un retroceso en leyes laborales para las trabajadoras y los trabajadores. Eso es lo que es el teletrabajo. Es como la fase cúlmine del modelo de relaciones laborales neoliberales en nuestro país. O sea, vino toda la deslocalización, la subcontratación, ahora viene el teletrabajo. Y lo que ha traído consigo ha sido evidentemente retrocesos en derechos laborales. O sea, por ejemplo, el que las jornadas laborales se hayan transformado en 12 horas de trabajo, el que no se paguen las horas extras, que eran derechos que estaban ya, conquistas laborales de las organizaciones sindicales de las y los trabajadores, el tema de las condiciones de higiene y seguridad que se han traspasado los costos a los trabajadores cuando estábamos discutiendo esto en el año 1800, y entonces te das cuenta que esos traspasados a los trabajadores evidentemente han sido puros retrocesos, las condiciones de higiene y seguridad, la salud y la higiene de los trabajadores, y además el no contar con un marcaje adicional que esté garantizado, que haya sido aprobado por la Dirección del Trabajo, a donde los trabajadores al final no saben el horario de entrada, el horario de salida, porque está todo al arbitrio de lo que pueda de alguna forma decir el empleador o la empleadora. Voy a contar algo yo en relación a lo que tú nos consultabas sobre la violencia hacia las trabajadoras. No debemos perder de vista la cantidad de hogares monoparentales con jefatura femenina, ¿no? Entonces, eso también ahonda más la violencia hacia nuestro género, porque las mujeres por necesidad, por una necesidad de no tener una red de apoyo, de no contar con quien les cuida al hijo, están aceptando estas condiciones laborales, se están quedando en las casas cuidando niños y no los están cuidando en realidad, ¿no? Porque estamos en una sociedad súper adultocentrada y las madres que están ejerciendo teletrabajo no pueden suplir las necesidades emocionales y de cuidado que tienen los niños. Lo que están haciendo es estar ahí en cuerpo presente para fijarse que el niño no se arranque a la calle, que el niño no entre a la cocina y no tome un cuchillo, pero no los están cuidando, no les están entregando el acompañamiento que los niños necesitan y eso está generando una carencia a nivel emocional de los niños porque no tienen, o sea, efectivamente está la madre ahí para ejercer un cuidado, entre comillas, pero no está haciendo un acompañamiento. No lo puede acompañarse en las tareas, no lo puede llevar a la plaza, no puede sentarse con él a ver una película porque debe cumplir con sus funciones laborales dentro de las mismas horas en las que debiese estar acompañando a ese niño. Por lo tanto, es una imagen bien, o sea, es como una caricatura decir que las mamás están en la casa para cuidarlos porque no los están cuidando. Los están solo supervisando para que en el fondo no tengan un accidente, no salgan a la calle y para evitarse un gasto que en la mayoría de los casos no se puede suplir porque el sueldo en este país tampoco alcanza para eso. Y si bien en este minuto el Estado está entregando un subsidio, ¿no? Que es el subsidio Protege, que es por una cantidad limitada de meses para niños menores de 5 años, hay un universo enorme de niños que va de los 5 quizás hasta los 12 o más 14 años que no pueden estar solos. Entonces las mujeres nos vemos obligadas a estar en la casa y ejercer esta doble función y ejercerla básicamente mal, ¿no? Lo cual además nos trae un estrés adicional porque no estamos cumpliendo con lo que nos gustaría entregar a nuestros hijos. No estamos pudiendo entregarles las herramientas, ni el acompañamiento, ni el cariño, ni el apego físico que nos gustaría darle porque no están entregadas las condiciones para poder hacerlo. ¿Han analizado en su experiencia si esto podría afectar el derecho a la sindicalización de mujeres y por tanto remasculinizar el espacio de toma de decisiones? Con esa pregunta cerramos porque ya creo que tenemos todo muy claro. Sí, por supuesto que sí. Y se ha notado, bueno, a propósito, Karen planteaba adelante unas cifras en cuanto a las mujeres, cómo habían renunciado a sus puestos laborales, etcétera, a propósito de lo mismo. Entonces, evidentemente, lo que se ha ido generando con todo el teletrabajo, la pandemia, etcétera, fue, claro, una disminución de mujeres en el mundo laboral y con ello también una menor participación de las mujeres en las organizaciones sindicales y por ende también en los directorios de las organizaciones sindicales. Solo decir que ya a veces para las mujeres es difícil organizarnos y participar activamente, y en el mundo sindical no es ajeno. Hay que decir que el mundo sindical, lo digo abiertamente en la CUT, no es un tema acá, es machista, es altamente machista.
y cuando se plantea que el desafío debe ser de todos y todas, también tienen que ver con las organizaciones, de cómo nosotros vamos construyendo más liderazgo femenino. Ese es un desafío que tiene hoy día la vicepresidencia de la mujer, a pesar de que, quiero entregar una cifra porque me gusta mucho, hoy día el 98% de las cutzonales y territoriales son presidentas, son mujeres presidentas en los territorios. Hay solo 2 presidentes y el resto todos son mujeres. Entonces eso también habla efectivamente de un avance en el mundo sindical, pero obviamente las complicaciones que ya tiene el mundo sindical con todas las brechas que hemos mencionado se agudizan en el caso de las mujeres. No es fácil sindicalizarse en una empresa, hay persecución, hay hostigamiento, y obviamente eso se complejiza cuando tienes hijos, hijas e hijas a cargo, y cuando también el tema de los tiempos, igual es extraño, pero obviamente juega totalmente en tu contra. Cuando tú le preguntas a una mujer por qué no participa de la organización sindical o por qué no es dirigente, siempre te atañe es que el tiempo, no tengo tiempo para poder tener participación social, y eso creo que también debe ser considerado como un factor importante.